Bueno, pues buenos días. Pues podes hablar en galego. Buenos días. Somos federalistas todos. Buenos días. Esta es la primera ponencia del curso. Siempre me toca a mí porque ya la otra vez me pasó igual. Porque se ve que a los de menos categoría nos ponéis siempre delante. Bien. Bueno, este trabajo que yo traigo hoy es sobre el puerto de Luarca. Y es la continuación de otro trabajo anterior que yo hice sobre el puerto de Ribadeo y el de Castropol, que lo presenté en el anterior congreso en el que se trataba el siglo XVI. Al igual que el anterior, está basado principalmente en los protocolos notariales del concejo de Valdés, que es el nombre del concejo del que Luarca, la villa de Luarca, el puerto de Luarca es la capital. Y estos protocolos se encuentran todos en el Archivo Histórico de Asturias, en Oviedo. Esta investigación sobre Luarca, inicialmente yo pretendía dedicarla solo al puerto, pero encontré que tenía poca entidad el comercio y el tráfico en comparación con el de Ribadeo y el de Castropol, con la ría de Ribadeo, digamos, y lo tuve que ampliar a otros aspectos que no son propiamente marítimos, aunque todo está relacionado, porque lo que trato es el comercio, las ferrerías, las casas señoriales, el poder municipal, y eso todo está relacionado con el puerto y con los comerciantes. Y los comerciantes de Luarca todos tienen que ver con el puerto. Cuando la pandemia lo permitió, que fue en el mes de junio de este año, revisé también los protocolos notariales de Navia y con ello pude comprobar que los puertos del occidente de Asturias y los del norte de Lugo, en ellos hay un tráfico marítimo constante en los años finales del siglo XVI, que es desde cuando hay protocolos, o desde cuando se conservan, mejor dicho, y el XVII, que es lo que yo miré. No miré nada del XVIII todavía. Y en todos los puertos el comercio gira alrededor de unos cuantos ejes comunes: la sal, la madera y en menor medida el hierro vasco. El profesor de la Universidad de Santiago, Ejerto Saavedra, en su día, con una obra monumental que fue su tesis doctoral, ya exhumó los protocolos relativos al puerto de Viveiro, que es el siguiente puerto importante yendo hacia el oeste. Y también, en parte, miró los de Ribadeo, que fueron los que yo miré exhaustivamente. Durante la guerra del 36 desapareció el archivo notarial completo y del registro de la propiedad de Castropol, que no es ninguna broma porque el partido judicial de Castropol incluye 11 o no sé cuántos concejos de todo el occidente asturiano, y en concreto los pequeños puertos de Figueras, Tapia y Puerto Vega no, que es de Navia, y ¿cómo se llama? Y Ortigueira, que es un puertito pequeño. No hay datos de ellos, si es que por allí hubo tráfico en esos siglos, porque falta todo el archivo. Y pasa también, de todas maneras, los de Castropol sí que se pudieron recuperar muchos datos, porque gran parte de los protocolos y el tráfico está relacionado con Ribadeo, y muchos de los comerciantes hacían los documentos en los notarios ribadenses, y esos se conservaron. También faltan los de Pravia, que sería el siguiente partido judicial hacia el este, porque el siguiente debe ser Avilés, y los de Pravia faltan totalmente, me parece, ¿verdad, Pepa? No lo sé. Creo que sí, y entonces lo miraré cuando volvamos después de estas largas vacaciones al trabajo. Tiene que estar, porque además es importante, porque con Pravia está Cudillero. Claro, Cudillero dependía de Pravia, pertenecía a Pravia, no estaba independizado aún. Y Pravia debió de tener una función muy importante, que eso luego vamos a hablar, por lo que tú me comentaste ya, en el tráfico de madera, como los demás puertos que hemos citado del occidente y del norte de Lugo. Con todo, a pesar de estas ausencias documentales, agrupando toda esta información, la que obtuvo el profesor Pejerto Saavedra, la que yo saqué de Ribadeo, Navia y Luarca, y la que hoy
tú nos vas a contar, me parece, sobre Avilés, que tiene que ver con Pravia, sin descubrir ninguna novedad histórica, porque bueno, en mi caso no me atrevo ni a decir eso, pero sí que con todos esos datos agrupados sí que se puede precisar y mejorar una idea extendida en la bibliografía de que el Cantábrico quedó al margen del comercio cuando se desenvuelve de manera tan espectacular el comercio de la península ibérica con América. Como si el Cantábrico quedara relegado en un segundo plano. Pues será un segundo plano, pero un segundo plano muy potente, porque además, con la madera, fundamentalmente, que es importantísima para el tráfico con América, porque es la que provee para la construcción de barcos en Andalucía y en Portugal, y los barriles, que son necesarios para todo, para el agua, para los bastimentos de todo tipo, es fundamental. Entonces el Cantábrico, estos puertos del Cantábrico están muy relacionados con el tráfico de América, y además tienen mucho tráfico, que es lo que yo intento dejar patente aquí. Sería la única... estoy haciendo una conclusión antes de contarlo, pero es lo único que se me ocurre, porque en realidad en mis trabajos yo lo que hago es casi siempre constatar lo que ya dice la bibliografía, y observo pues eso, en el puerto de Ribadeo o en el de Navia o en lo que sea, si se corresponde con lo que ya dicen los estudios más amplios, pero en este caso creo que entre todos podríamos mejorar esa visión del Cantábrico, por lo menos del Cantábrico asturiano y gallego, porque probablemente el comercio marítimo vasco tenga otra envergadura y con unas conexiones mayores con Europa, supongo yo, con Francia por lo menos. Bueno, el puerto de Luarca, como veis, que se ve en parte en esta foto, si os fijáis, el puerto de Luarca, aquí se observa un poco, allí, en la parte de allá, es también el cierre, no sé muy bien, es el cierre de la concha de Luarca, que cierra hasta aquí, y esta es la parte que en la perspectiva parece distinto, pero es una concha bastante abierta. Es una concha que da alguna protección. Hay un poeta luarqués que se llamaba, ya murió en el 57, se llamaba Casimiro Cienfuegos Rico, y murió en el 57. Y este escribió un poema sobre Luarca, sobre el pueblo, que es muy peculiar, que está muy metido en ese agujero, que la gente de su tiempo se sabía de memoria y lo recitaba con una intención cuasi religiosa. Y empezaba así: hay un tajo en la roca viva que el mar abrió tal vez con sus enojos. Yo creo que al primer verso le falta ritmo, no está bien medido, y la acentuación no está bien, la prosodia, o como se diga, no está bien cogida. Pero aparte de eso, la perspectiva, desde una perspectiva geográfica, el primer verso, esos versos no se sostienen, porque el mar no abrió eso, como sabéis. Casimiro no tenía por qué saber nada de geomorfología ni de geología, y fue prudente porque metió un tal vez ahí. Dice que el mar abrió tal vez con sus enojos. Con ese tal vez queda un poco liberado de culpas. Deja la puerta abierta a otras interpretaciones más científicas que no consideran que el mar sea el único responsable de que se haya abierto ese tajo en la roca viva. El puerto natural, como la mayoría de los del Cantábrico, pues es la desembocadura de un río, en este caso el río Negro, y su origen como atracadero de embarcaciones debe ser tan antiguo como el poblamiento humano de la zona cuando empezó a navegarse. En su tramo final, el río está muy encajado en la rasa. De hecho, esta parte baja del pueblo, si os fijáis, el acantilado queda allí arriba, y es un acantilado muy cortante por ambos lados del río. Va metido en unos acantilados, el pueblo está metido en unos acantilados altísimos, y curiosamente en el pueblo, en las casas, llaman a lo de arriba el monte La Fuñal, como si fuera un monte, y no es ningún monte, son unas praderas o unos prados, es la rasa que se continúa por todo el norte, bueno, ya sabéis, por parte de Galicia y casi toda Asturias y más lejos. Pero está ahí encajado. Y eso hace que el puerto y el pueblo todo esté muy bien protegido de los vientos.
Lo que protege realmente a la navegación y al puerto en la época antigua es el propio río. El río, como veis, antiguamente esta es una foto anterior al desvío. Aunque ya le habían hecho un muro de encajamiento, pero el puerto entraba por aquí, de aquí para arriba habría pueblo, ¿no? Y es un puerto al que se accede solo en las pleamares. Los barcos quedaban tocando en el fondo en las bajamares, pero bueno, arrimaban al muro y lo que protegía, imaginaos que no existe este muro, no existe ese espigón, y lo que existe es una playa que cierre, en esta foto se conserva completamente. Todo esto es una acumulación de arena que llega hasta aquí. En realidad es la continuación de la otra playa, de toda la playa que viene desde allá lejos, con sus resaltes. Claro, la deriva de las corrientes, que siempre en el Cantábrico es hacia el este, pues va rellenando también esto, aunque tenga que sobrepasar este saliente de Mar Chica, que es como se llama este. Bueno, esto en realidad es una flecha geográfica de arena, y hoy día está todo relleno, tapado de hormigón. Es un aparcamiento, e incluso hicieron un subterráneo hace poco con no sé qué obras allí dentro. No se reconoce nada. Entonces el río hacia 1900, aquí voy a pasar ahí, hacia 1900 desvían el río, y el río que venía por aquí bordeando el monte y saldría por aquí se ve otra vez el muro ese, saldría por ahí al mar, pues lo desvían y dejan aquí una dársena, que es un problema porque esta dársena nunca tuvo calado. Claro, la acumulación de arena del mar seguramente sigue metiendo por ahí la arena, y cada poco tienen que dragar, y nunca valió nada este puerto. Bueno, modernamente no. Sin embargo, allí, como veis, se ve allí un barco de... Esta foto debe de ser de hacia 1900 o algo. No, esta foto ya es muy moderna. Esta es de 1950. Todavía hay los astilleros de la Llera. La Llera es la chera, es la arena, ¿no? Y hay todavía un barquito de mercante, porque hay tráfico hasta 1970 de pequeños, algunas cosas, la sal y poco más. De todas maneras, este puerto, que estaba muy bien protegido antes del desvío del río, y ahora también, sufrió muchos problemas, porque cuando había riada se llevaba por delante los almacenes de la sal y lo que fuera, y cuando había temporales el mar a veces saltaba por encima de esa lengua de arena de la flecha y entraba también en los almacenes. O sea que este puerto estuvo sometido a muchos vaivenes de ese tipo, cosas que no tienen otros. Por ejemplo, en Ribadeo, la ría o Viveiro son rías que permiten una protección mucho mayor, porque los puertos están metidos hacia el interior, o en Avilés, pues aquí muy mal en ese sentido, porque no pasan 30 o 40 años sin que haya una riada que coincida con una pleamar fuerte y se inunde las partes bajas de las casas de gran parte del pueblo. El pueblo, el puerto, como la mayoría desde la Edad Media, es un puerto ya asentado, y en el siglo XIII Alfonso X le concede la Carta Puebla, lo cual es un reconocimiento de que ya existía. Como ya sabéis, los repoblamientos de esa época son en realidad reconocimientos de algo que ya anterior, ¿no? Y en la Edad Media, todavía en el siglo XV, hay ya un gremio de pescadores, de mareantes muy potente, que publica unos estatutos en los que se recogen derechos y obligaciones del gremio, y se hacen muchas referencias a la caza de la ballena. En esa época están dedicados también a la caza de la ballena, que, como sabéis, es lo que más se recuerda vulgarmente. Parece que Luarca o Cudillero, tal, que son pueblos que son balleneros y que la riqueza viene de la ballena, y no es así. Yo creo que fundamentalmente son puestos pesqueros. La ballena fue algo más, pero lo que tuvo continuidad, y en lo que hay en los gremios apuntados 100 y pico personas como había en Luarca,
no es de la ballena, que además normalmente son empresas vascas las que se establecen en el siglo XVI y XVII. Y luego, en 1338, el rey Alfonso XI, cuando reorganiza los alfolíes y los impuestos sobre la sal, en Asturias, uno de los primeros alfolís que crea es el de Luarca, lo cual quiere decir que ya existía también probablemente un almacén de sal allí, igual que los demás. En ese momento se crean, según el profesor Ruiz de la Peña, en Avilés, en Ribadesella, en Llanes, en Navia, y sin embargo el de Castropol es posterior y otros que se crean más tarde. Pero yo ya lo comenté antes con vosotros. En lo que repasé esta primavera de Navia, que miré todos los protocolos, ya digo por encima porque es imposible leerlo todo, vas mirando, o por lo menos como hago yo, ¿no? Vas mirando el índice o los titulares, si tiene algún título el protocolo, y desechas los que son de matrimonios o de funciones o lo que sea, y no encontré ni una sola referencia al alfolí ni a los receptores de Navia, que en otros sitios son personajes comerciantes fundamentales. En Luarca y en Ribadeo son fundamentales, pero en Navia ni uno solo. Así que yo no sé, creo que tú nos vas a contar después unos datos, ¿no?, que encontraste en Avilés referente a los alfolís de toda Asturias, a ver, porque da la impresión como si no hubiera existido o como si fuese posterior el alfolí, pero claro, es difícil que el profesor Ruiz de la Peña se haya equivocado, es muy difícil, porque además él recurrió a otros ingresos de dinero, rentas a los que tienen derecho los monasterios y tal, o sea que hay documentación en otros sitios que avala que sí. Bueno, entonces este cambio se hace hacia 1900 y no soluciona lo del puerto, como dije, pero bueno, eso es por hacer un poco de historia y tal. Ahora, entrando de lleno en el siglo XVII, el comercio marítimo del XVII, a mí me parece que en Luarca es la continuidad de lo que hay en el XVI. Es lo mismo pasa en Ribadeo y me da la impresión de que en Navia también, y en general en la bibliografía es así. El siglo XVI es un siglo donde también se saca la madera ya por todos los puertos del Cantábrico. Y los principales tráficos que hay son la sal, que es extranjera, como sabéis, en el siglo XVII, es sobre todo francesa, de Bretaña y portuguesa, y también andaluza, pero menos. Ese tráfico de sal en Luarca es muy importante, porque yo calculo, y con datos, no me lo invento, entran como 11 o 12 barcos anuales. Es decir, casi un barco al mes o casi un barco al mes. Son barcos pequeños, a lo mejor traen 4 toneladas o 2 toneladas de sal, no traen grandes cantidades, pero el barco está allí durante más de 20 días, varios días para descargar, varios días para recargar lo que lleven de tornaviaje, y algunos días siempre para cobrar, porque los cobros son complicados y en los documentos ya pone que hay unos plazos. O sea que está un barco extranjero, francés o portugués, está sistemáticamente siempre, durante todo el siglo, hay siempre en Luarca un barco extranjero. Eso parece poco, pero son 1000 barcos en el siglo. 1000 barcos extranjeros, que muchos de ellos repiten los itinerarios, porque suele ser, traen sal y marchan con madera, y vuelven otra vez con sal y marchan con madera, y entonces seguro que hay una relación social muy potente entre esos marinos extranjeros y los pueblos, como Luarca o como Navia o como Ribadeo o como lo que sea. Esos barcos traen de Portugal, vienen con sal, pero traen también otras cosas, sobre todo los que vienen de Andalucía, traen ya mercaderías de América, por ejemplo, pieles. En Luarca encontré bastantes protocolos con llegadas de pieles sin curtir, que se reparten, porque hay un gremio de zapateros muy potente, bueno, como había en casi todos los pueblos, pero en Luarca es especialmente potente.
y traen otro tipo de cosas en pequeñas, en pequeñas cantidades. Pues hay que imaginar que traen muchas cosas pequeñas, mercancías de esas, yo que sé, propias de América, ¿no? La segunda principal mercancía más importante que llega por su continuidad es el hierro vizcaíno. El hierro vizcaíno, que viene en forma de, eso ya lo vimos en el artículo que publicaste tú en el anterior. El hierro vizcaíno viene como mineral para ser fundido, porque en Luarca hay 2 herrerías importantes que funden, pero viene mucho también ya semi-elaborado en tochos, en barras o pletinas. Ese que viene elaborado va para esas ferrerías que también hacen de herreros, pero hay otros herreros que no funden, por supuesto, pequeños herreros que trabajan con este material que viene directamente del País Vasco. No solo de Luarca, sino de Boal y otros ayuntamientos que quedan tierra adentro, ¿no? Donde hay herreros. Y en Luarca hay varios herreros también de forja. Este tráfico lo hacen principalmente barcos pequeños, que suelen ser vascos. Y o suele ser también incluso barcos de Luarca, pequeños barcos de Luarca. Y está relacionado con el comercio del vino, que aunque en Luarca no hay vino, pero sí, lo mismo Luarca que Navia que Ribadeo, hay un tráfico de vino continuo que va a terminar al País Vasco. También hacen alguna parada en Ribadesella, pero van a terminar al País Vasco. Y es vino que viene de Galicia, es vino que viene del sur, o sea, de las Rías Bajas, o del Sil, o del Ribeiro. Y también el pescado salado. Es curioso, pero llega muchísimo pescado salado gallego, sobre todo salado o seco, que es, bueno, algo va al País Vasco, pero fundamentalmente el pescado salado llega a Luarca y desde Luarca va a Castilla. Lo llevan los arrieros, a Medina del Campo y a Medina Río Seco, fundamentalmente. Pero yo me pregunto, ¿por qué ese pescado no viene directamente desde Galicia, que también hay ese tráfico? Y me imagino, y es una suposición, que los mareantes luarqueses de este siglo saben que ese negocio existe, van a Galicia más que a pescar, que también van a pescar, van a Galicia a buscar, a comprar ese pescado ya salado o seco, o salpresado, o en salmuera, aunque la salmuera la suelen hacer en el puerto al llegar. Y saben, y están en conexión con los arrieros de la zona, que hay muchos, hay varios pueblos que están especializados con la arriería, y lo llevan a Castilla porque es un buen negocio, y lo cogieron y se hicieron ricos con eso. La prueba es que varias familias de mareantes a lo largo del siglo XVII pasan de ser pescadores y pequeños transportistas de lo que sea a ser comerciantes potentes. Sí, si me permites esa pregunta, me imagino que sería tal vez porque el Luarca tiene una fase, comparado con el resto, tiene mayor facilidad de acceso a la meseta que los de Galicia. Sí, bueno, desde el Luarca no es tan fácil, porque claro, es ir de Luarca, Cangas, Luarca, Tineo, Cangas es el itinerario, Cangas y el puerto de, ¿cómo se llama? Leitariegos, y pasan, o sea que es un puerto alto y malo. Sí. De hecho, no es el mejor, porque cuando abrieron las carreteras decidieron Pajares era el más cómodo. Bueno, yo no sé, yo pienso que o bien porque a lo mejor había una infraestructura también comercial mucho más antigua por ese puerto y se aprovecha lo que hay, digo yo, y existe la tradición con las ventas y todo eso. Queda por investigar. Claro, claro. Bueno, el pescado salado ya lo comenté, y los mareantes luarqueses se especializan en este comercio, algunas familias, y se transforman en comerciantes armadores, elevándose claramente de categoría social. Pero de una manera tremenda, porque este grupo de familias, que son unas cuantas, 5 o 6 nada más, aparte de las casas señoriales que ya trafican con todo y que se dedican a todo tipo de comercio, ellos van cogiendo
poder y ya a mediados del siglo ya cogen hipotecas y préstamos, compran y venden casas y tierras, compran rentas, en fin, están introducidos en la economía de la época. Y sin embargo, ni uno de ellos participa en el poder municipal en todo el siglo. Es asombroso. Pero tampoco ninguno de los del gremio de comerciantes, del gremio de zapateros, que son muy potentes, porque tienen buenas casas en el centro de Luarca. Los zapateros tienen en el río los talleres para hacer el curtido, y tienen, en cada zapatero tiene varias personas que trabajan con él, su familia y algunos aprendices, o sea que son empresas en ese momento muy importantes. Ni uno. Solo las grandes casas y las familias antiguas de tipo hidalgo son los que controlan el ayuntamiento. Hasta 1700. En 1700 se introduce la primera persona de familias de marineros en Gamoneda. Estos pescadores luarqueses, que ya son empresarios algunos de ellos, comercializan el pescado que viene de Galicia. Van expresamente a buscar el pescado seco, no es que vayan por allí de paso, traen algo, no. Y también algo, pero no tanto, el de los pequeños puertos naturales que son Canero, la desembocadura del río Canero, que pertenece al Ayuntamiento de Luarca, y Cadavedo, que es una bahía con playa al fondo, un buen sitio para varar lanchas, bien protegida de los vientos del noroeste, donde también hay gremio de mareantes y bastantes apuntados, en Cadavedo y en Canero. Pero esos de Canero y Cadavedo, que pescan mucho congrio sobre todo, lo contratan con mercaderes por su cuenta. Los mercaderes les adelantan tanto dinero en la primavera para que en septiembre les traigan tanto congrio ya salado, o sea, lo tienen que salar a ellos, y lo comercializan esos comerciantes que son de Pravia o así, ¿sabes? No son gente de allí, o algunos son familias también de la zona de Cadavedo. Bueno, las mercancías que salen son, como sabéis, la madera, que es casi todo de castaño y roble. Va principalmente a las Rías Baixas en forma de duelas ya trabajadas para barricas, que a veces van las barricas enteras abatidas, deshechas pero sin armar, y las tapas y los arcos, que son ese trenzado de castaño, debe ser, que es más para sujetar las barricas. Me imagino las barricas, no las de vino, y esto es una pregunta que os hago, me imagino que ese trenzado sujeta barricas que son para el pescado salado o para otros productos, pero para el vino no creo que sirva eso. Seguramente son necesarios los aros metálicos, me imagino. Pero bueno, como mucha comida y mucha mercancía y mucho pescado y mucha carne salada y todo va en esas barricas, para sujetar las duelas valdrá ese arco, que es un trenzado de castaño, ¿no? Esos arcos. Muchas duelas van para las Rías Bajas, como dije, y para Lisboa también. Muchos barcos van en dirección a Lisboa y muchos a Sevilla y Cádiz. La madera va también en troncos sin trabajar. Troncos, nada. A veces son troncos que ya tienen la forma un poco aqueada de las cuadernas del barco, o las que llaman cuadernas de pique, que son las de proa sobre todo, porque ya se corta el árbol de manera que si hay dos ramas que forman una I, pues esa ya se aprovecha y se corta con esa forma para la proa y a lo mejor para la popa de algunos barcos. También van lo que llaman entonces madera de chaplón, que son tablones, que pueden ser también de nogal, y madera que llaman de hilo, que son troncos cortados con las sierras de aire, esas que se pone uno arriba y otro abajo, esas sierras grandísimas, y van cortando el tronco, pero primeramente los marcan con un hilo tintado. Eso todavía se hace ahora, y las escuadran, y ese tipo de troncos Les llamamos aguapanas. ¿Así? A las sierras se llaman aguapanas. sí, allí los llaman, en Asturias se llaman sierras de aire,
no sé por qué, porque tienen que coger un ritmo determinado los dos que las manejan y debe ser. Sí, y aparte tienen que utilizar una especie de caballete. Sí, hay un caballete, claro, hay un caballete donde se pone el tronco y uno está de pie encima y otro debajo, sí. Sí. Pues también hay constancia de que salen ejes para carro, remos hechos y astas para lanzas o para cosas así. Eso sale elaborado de... Y también mimbres para hacer cestones y cosas así. En los tornaviajes de esta madera que va a Portugal, sobre todo a Rías Bajas, a Portugal y a Andalucía, viene sal de Andalucía y de Portugal, como dijimos ya, y vienen, como dije, esas otras pequeñas mercancías en pequeñas cantidades procedentes de América sobre todo. Pero viene también mucho aceite andaluz, por ejemplo, eso se cita a veces. Lo que pasa es que esas mercancías secundarias en los protocolos no suelen venir especificadas. Muy raramente, de forma casual y colateral, aparece alguna referencia a esas mercancías. A veces pone y otras mercancías, pero no suele venir especificado. O sea que debía de ser poco, o por lo que sea, no era necesario citarlas en esos contratos. También tráfico importante de salida es los cereales. No es mucho, no son grandes cantidades, pero sí que hay una constancia durante todo el siglo. Es fundamentalmente Escanda y sobre todo sale de Luarca para el País Vasco. Esa la comercializan en su mayor parte las dos principales casas señoriales que hay en Luarca. Y claro, como ya sabéis que esa salida de cereal estuvo sometida a muchas restricciones en Asturias, porque por temporadas había poco, entonces estaba prohibido y había que solicitar permisos. A veces salen barcos de extranjis y dan lugar a denuncias. Eso encontré cosas de ese tipo. O sea, como siempre se salta la ley. Parte del comercio no figura en ningún lado, ¿no? No sé qué tanto por ciento habría que añadir a los datos que son numéricos de las trapalladas y trampas que hay. A lo mejor un 10% o un 25% o no sé cuánto. En la segunda mitad del siglo sí aparece ya algún envío de maíz, pero en la primera mitad no encontré nada referente al maíz, que ya está introducido en Asturias. Y el tercer producto que sale es las manufacturas férricas. Claro, esas dos ferrerías que hay, que están servidas por especialistas vascos, tengo los nombres anotados e incluso los ayudantes, hay como 5 personas o así en cada ferrería, el Aroza, el tal, el cual, suelen ser vascos o cántabros alguno, y esas, pues claro, producen muchas, lo que sea, no se especifica, porque solo pone manufacturas, no dice, no especifica qué tipo de hierro es, pero puede ser clavazón, pueden ser otras cosas, ¿no? Esas van a Portugal y a Andalucía sobre todo, y muy raramente algún retorno de algún barco francés puede llevar algo al norte de Francia, así, pero muy raramente, o para no sé dónde, los llevan, no sé para dónde van. Y lo último también, que es muy anecdótico y nos llama mucho la atención ahora, son los cítricos. Sí, salen cítricos a lo largo de todo el siglo, salen de Luarca cítricos, que además se concentran allí de otras parroquias o de otros ayuntamientos incluso cercanos, porque encontré bastantes huertos, citas de compraventa de huertos con naranjas y limones en Luarca y sus alrededores. Y esos se van en los tornaviajes de la sal francesa, sobre todo, bueno, ya lo sabéis. En esos tornaviajes los barcos franceses también llevan madera, por lo general de roble y castaño. Es bastante frecuente que carguen madera en el tornaviaje. O sea que, como vemos, son pocas cosas las importantes, aunque también los barcos franceses traen telas y otros productos de Holanda o así. Porque también llegan con la sal, no solo la traen todo barcos franceses, vienen barcos holandeses y alemanes. Pues pueden traer también otros productos de Holanda, las telas sobre todo, y otras cosas, grasa de ballena y cosas de ese tipo que no aparecen citadas o por lo menos yo no las encontré, ya digo que no miré todo exactamente.
a lo mejor en una revisión mucho más escrupulosa que la que yo hice, pueden aparecer a lo mejor en los protocolos de las defunciones, ahí que aparecen esas descripciones tan prolijas de todo lo que hay en las casas o así, pueden aparecer datos, que yo eso no lo miré. Bueno, ¿quiénes son los principales comerciantes del siglo? Los primeros, los receptores de la sal. Como en todas partes, son comerciantes seguramente los que cogen ese puesto y adelantan el dinero, que es muy caro, tienen que poner una fianza grandísima, que suelen ser forasteros, pero en Luarca a veces hay algunos que son comerciantes locales, algunos de ellos, porque los receptores toman el cargo por 4 años y raramente lo prorrogan. Pueden estar 4 y suelen cambiar. Ellos intervienen como comerciantes directos en muchas cosas, no solamente con la sal. También intervienen con el hierro, con la madera lo vi menos, pero con el hierro especialmente están en el medio. Y la lana, la poca lana que sale de Asturias, también la llevan barcos franceses para Francia, la poca lana que sale de Luarca, también están ellos. Hacen de intermediarios, mucho de avalistas para los arrieros, están en el meollo del comercio, principalmente son los receptores. Luego, las 2 casas principales señoriales de Luarca, en especial la casa de Ferrera, que es esa casa señorial, entronca con los Ferrera, con la casa de Avilés, y llega a ser una casa potentísima, claro. Esos negocian con todo, con la escanda, como dije, con el hierro, porque además son los dueños de una de las ferrerías, la madera y de todo, porque a veces con productos del cerdo, cosas así, ¿no? Luego también son importantes, en una escala menor, los hidalgos, las casas hidalgas potentes, de menor importancia, que ya se dedican al comercio. Son unas cuantas familias, no son muchas, que tienen rentas agrarias y pueden, con esos excedentes, dedicarse al comercio, claro. Esos son los que, junto con las 2 grandes casas, monopolizan el poder político en el ayuntamiento. Y en este siglo, como dije antes, la presencia de los mareantes enriquecidos, que se dedican sobre todo al pescado salado y seco, que ya hemos comentado, no participan en el poder de nada. Y el último detalle el último que quería mencionar es la ballenación. De la ballenación ocurre algo curioso. Yo en la revisión de los protocolos de Luarca casi no encontré nada. Sin embargo, del siglo XVII apenas hay nada. Hay algún contrato en Navia, contrato donde una compañía vasca contrata con la casa de Navia, que son los señores que tienen el derecho sobre la ballenación, y hacen un contrato desde tal punta hasta tal punta, para que traigan sus chalupas, sus hierros, sus materiales. Incluso hay una solicitud en la que se pide permiso al señor de la casa de Navia para poner un atalayero en un punto que no está en su concesión, está fuera, y se le permite, pero cobrando una renta determinada. En Luarca hay muy pocas referencias, sin embargo, yo no las encontré, pero sin embargo, escritores, gente que publicó cosas sobre Luarca a mediados del siglo XX, o sea que están a la vista, citan protocolos del siglo XVI y del XVII en los que se hacen contratos con los balleneros. Uno de ellos, que está publicado en el periódico, un semanario que hubo en Luarca, hace descripción de cómo se llama el armador, el dueño de la compañía vasca, de los detalles, lo contratan, bueno, los detalles típicos de ese tipo de contratos, y da a entender que en el tiempo que lleva allí, porque tuvo varios años el mismo empresario vasco, da a entender que en el tiempo que lleva allí pudo haber beneficiado 6 o 7 ballenas. Eso a mediados del siglo XVII, 1640 o 50, no me acuerdo ahora. Me sorprende porque luego, ya digo, en los protocolos que yo miré, que los miré todos, no encuentro nada. Y curiosamente, ese protocolo que se cita ahí, y ese notario, y ese libro con sus legajos correspondientes que se menciona, no están en Oviedo.
O sea, estuvieron en el año 56, existían en Luarca. Ese escritor lo consultó, pero luego, casualmente, no pasó cuando hace unos 20 o 30 o 25 años pasaron los protocolos, se centralizaron todos en Oviedo. Bueno, o sea que hay datos, pero no pocos sobre la vida. Datos incógnitas. Datos incógnitas. Incógnitas a montón. Sí. Entonces, ahora sí que me gustaría comentar con vosotros qué os parece esto y si se podría ir completando. Yo me gustaría continuar con este trabajo y ver si en el norte de Lugo, más allá de Viveiros, en otros puertos, en San Ciprián, si hubo, ver los archivos, si se conservan los archivos notariales, echarles un vistazo. Es una complicación porque hay que ir a Lugo y es una lata. Yo me duermo mucho, estoy 3 horas mirando los protocolos y a las 3 horas ya me entra un dolor de espalda que no puedo con el alma. Coca-Cola, pero no la Coca-Cola de verdad. Sí. Y luego a ir y venir son 100 kilómetros desde Ribadeo. Si vas de hotel tampoco arreglas nada porque por la tarde intento ir y me duermo después de comer. No sé, nos jubilan por algo y por algo será. Yo solo puedo trabajar 3 horas y media al día. Bueno, ¿qué me dices, Pepa? Que estamos jugando siempre con fuego en el tema de los protocolos notariales para sitios que se conservan series enteras. En algunos casos desaparecen notarios enteros. En otras tenemos este año y en este cae y el otro sigue. Y te encuentras que a lo mejor si completas una decena, pero con 3 de este, 1 de este, y claro, cada uno es distinto. O sea, hay notarios que hagamos, no, hay notarios especializados. En Albiés tenemos 8 notarios, y claro. Y luego hay una información enorme. Y lo que tú dices, no sabes dónde te salta la nieve. Porque de repente no tienes noticias de algo, y en un testamento de un buen señor dice, el fulanito me debe tanto del barco que le cargué de tal cosa. Y a menganito le debo yo porque tenéis que pagarle y empezar a sacar pequeños datos. Ahora, la verdad, y yo tengo que decirlo y digo el mea culpa, en nombre de toda Asturias, la edad moderna está completamente abandonada, sobre todo los siglos XVI y XVII, por la escritura. Y a partir del 18 la gente trabaja mucho protocolo. Pero en el 16 y el 17 no. No, por eso, porque es difícil. No. Es que los señores notarios, como además son los registros, es lo que trabajan para ellos, no es lo que piden. Como escriben muy bien, escriben muy mal, no, escriben muy bien. Lo que se corren como vamos, es no escribir bien. El hacer las redondillas es copiar. Nos falta mucha información en ese sentido. Y bueno, lo ideal sería tener 50 vidas, no una. Porque, por ejemplo, yo para Avilés, para mí sería fundamental ir a los archivos regionales de la Maritime, en Francia, porque donde iba a encontrar todas las referencias desde el viaje al norte. Sabemos que hoy voy a dar nombre de un comerciante de Avilés que muere en la Rochelle. Hay una negociación rara y muere. No lo sé cómo muere. Pero sí, hay uno de Llanes, que el otro día por casualidad con un compañero, con otra idea muy distinta, le estaba buscando ordenanzas para Pascos. Y yo mientras lo ayudaba, encontré, pues nada, a un comerciante de Llanes que me lo matan en Pontevedra cuando va a negociar vino. Y luego tenemos a la mujer pidiendo, bueno, entonces es un mundo, toda la fachada marítima, pero esta muestra del noroeste es de una riqueza que necesitaríamos muchísima gente trabajando. Muchísima gente, porque claro, yo voy a decir, no, en la Avilés de Valleras nada, somos una población de fondo de ría. No tenemos nada a la cabeza de la ría donde poder tener las chalupas para salir rápidamente. Pero en cambio en Candás, que yo trabajo un poco por afinidad, porque vivo allí, balleneros, contratos, no se contrata una compañía vasca, se contrata un arconero vasco. La trainera, los marineros, el señor que está arriba en la atalaya, esos son todos del pueblo. Pero el arconero sí. El arconero es un arconero vasco. En Luarca y en Navia no, vienen de fuera, y en Ribadeo también. Son tantas cosas tan distintas y tan ricas que yo creo que lo importante de esto es que estamos intercambiando ideas y viéndonos por dónde puede salir.
Yo creo que el valor del Congreso sí es que la modestia, esto es el valor que tiene, ¿no? Pero finalmente el libro anual combina una serie de datos que cuando está ahí, conforme está por la política, que es una especialista muy superior en la materia que habla. Yo creo que el contraste en los próximos momentos, recomiendo actividades y todo lo contrario, y aspectos más individuales, es apasionante. Y lo increíble es que esté ahí todos los niños, desde hace tantísimo tiempo, ¿no? Ha habido un olvido completo de todo eso. Yo creo que ese periodo es víctima de dos cosas, es lo que has comentado, la dificultad de la lectura, bueno, al final meterse en protocolos son horas y horas y horas, y no todos tenemos disponibilidad o no ha habido. Y yo creo que otro de los problemas ha sido un poco un problema, digamos, de paradigmas historiográficos. O sea, el siglo XVII ha sido el gran siglo olvidado. Porque en la historia general de España es el siglo, digamos, de crisis imperial, y claro, todo eso de alguna manera se ha extrapolado a todos los ámbitos, incluso al económico, al comercial. Yo creo que no, o sea, es un siglo de un dinamismo importantísimo, es de lo que voy a intentar hablar esta tarde, y una de las cuestiones que falta es precisamente el contraste, porque cuando contrastas la documentación, te das cuenta de que en realidad el Cantábrico es en sí mismo un cosmos complementario. O sea, has hablado tú de Luarca, cómo tiene contacto con Lisboa, tiene contacto con franceses, y se ve que hay una complementariedad. Entonces, bueno, yo creo que ahora sí hay que darle la vuelta. Y los desde luego van a contribuir a ello, espero. Porque yo, lo digo desde mi modesto punto de vista, estoy un poco cansado de oír hablar de la crisis del siglo XVII. Porque yo no la veo por ninguna parte. Por eso he titulado de lo que voy a hablar En busca de la crisis perdida. Porque es que digo, ¿dónde concho está la crisis? Y yo no la veo. O sea, hay una reorganización, eso está claro, y habrá dificultades como en todos los momentos, pero hay reconstrucciones, retransformaciones, readaptaciones. Y bueno, en el caso que has comentado, vamos, que me encanta tu intervención porque has adelantado muchas de las cosas de las que luego yo iba a hablar. No solo para Luarca, sino para Cantabria. Es que se ve, eso se ve claramente. Uno de los grandes olvidados y que deberíamos trabajar es el comercio interior. Es importantísimo. Claro. Y claro, no, es que claro, no había infraestructuras, pero a ver, si iban en acémilas, no necesitaban carros. Claro. Tenemos la visión del Real Camino de Coches del 18, con el cocherito Leré allí con los caballeros, claro, del Dick Turpin y compañía. No, van en acémilas. Claro. En acémila van por el monte si hace falta, no necesitan Sí. camino. Bueno, yo eso no lo conté porque no quise contarlo todo, pero hay zonas allí que están muy especializadas y hay algunos cargamentos, por ejemplo, varias toneladas de azúcar que descargan en Luarca y van con no sé cuántas, ya no me acuerdo, docenas de acémilas a Castilla. Cosas de ese tipo, especificado, fulanito, cada arriero con su nombre, fulanito. Y entonces hay... Que todo el mundo habla de los baracatos, pero yo voy a hablar de los de la zona de Tongestigo, de la calzada de la Mesa. La vieja calzada romana de la Mesa. Claro. Pero es gracioso, es que vienen arrieros de esa calzada para traer lana de Castilla y sacar pescado hacia Castilla y traer lana de la Castilla por Pajares. Son los que vienen de las ferias de Villamón, de las ferias de Medina del Río Seco. Entonces los señores que están en línea tal a 50 kilómetros uno de otro, vienen por aquí, cargan y salen por acá a llevar a casa. Sí. Y lo que tú decías, el pobre siglo XVII, el hermano pobre, entre la España imperial y la España ilustrada. Y al 17... Eso también yo creo que es consecuencia del propio marketing de los gobiernos. Ellos llegaron a revitalizar España. Entonces, claro, el siglo XVII, las últimas Austrias son, bueno, los hermanos pobres. Pero yo os juro que la documentación que veo de esa época, yo no veo pobreza ni veo dinamismo. Lo que pasa es que las cosas cambian, claro. A ver, tenemos que darnos cuenta
que América se descubre en el 1492, pero eso, todas las consecuencias de eso, están a lo largo del 16 y el 17, hay que adaptarse. Me da pena que no esté el tío aquí porque él muy bien lo... Está conectado, ¿eh? Sí, está conectado. Lo que no tiene sentido es que en España se habla del siglo de oro. Siéntate un poco, por favor, siéntate aquí. Soy Jimmy y mañana hablaré del Egipto. Cuando en literatura se está hablando del gran siglo de oro y de las letras, aquí estamos hablando de crisis, de atletas, de cinturón. Es un trabajo por hacer que yo estoy ahora en contacto con algunos compañeros. El caso de Plencia y Egipto es un poco distinto del resto de la defensa, porque Plencia y Egipto tuvieron el honor, es decir, el honor de ser los que participaron el mayor tanto por ciento del desastre de Invencibles. Es decir, que la mortandad en Plencia fue de 250 hombres y en Egipto un poco menos, creo. Pero una barbaridad, quedó décadas ya despoblado. No tuvo la llegada entonces de San Luis y las zonas para despoblar, pero la función terrible. Eso no sucedió en los Sí, no quiero decir, a ver, tiene ahí un hándicap enorme. no lo que me refiero es a la crisis general del 17. Hay casos puntuales que sí, por determinadas circunstancias puede haber puertos que anteriormente eran importantes en el comercio, por ejemplo, como el de Bermeo, pues de alguna forma desaparecen o disminuyen, porque ha habido una reorganización, hay una concentración, por ejemplo, en Bilbao. Pero a lo que iba en referencia al tío, ¿cuántas iglesias, cuántas capillas, cuántos campanarios se han construido aquí, por ejemplo, en el País Vasco, con la plata de América, la mayor parte de ella de contrabando? Claro. Por ejemplo, el ayuntamiento de mi pueblo, de Oyarzón, se construyó, está ahí la fecha, 1671. Es magnífico, es un La construyó Francisco Maleo, que era contrabandeaba con plata desde Buenos Aires. Entonces, pues, bueno, ese es otro de los grandes factores, el contrabando, claro. Eso cómo lo mides, no aparece en la argumentación. Y eso es uno de los... Es uno de los aspectos importantes del Luego haciendo hincapié en lo que has comentado antes de hacer una visión conjunta del Cantábrico, indiqué en la documentación, así como se detalla muy bien todo lo que venga de Francia, de Galicia, de Andalucía, de Portugal. Cuando habla de Asturias o Cantabria o dice Cantábrico. Y lo que tú ves, el documento este del que hablo, claro, a mí me llamó muchísimo la atención porque en un protocolo de Avilés encuentro la sal que entró en toda Asturias. Luego dije, no es normal. El salín, o sea, el alfolí principal de toda Asturias es Avilés y se rendían cuentas ante Avilés. Sí, lo tengo fotografiado. En cuanto me organizo un poco te lo mando. Porque me cogió todo esto con un lío monumental de obras en las casas y demás, y no, pero lo tengo. Lo tengo y son todos los alfolíes, yo creo que empieza por Ribadeo y acaba en Llanes. Barcos que entraron, nombres de los barcos, cantidad de carga, etc. Lo que sí recuerdo, al mirar por encima, pues yo creo que el 90% es sal francesa. No sé si había un barco portugués, no estoy seguro. ¿Y de qué años es? Tampoco te lo puedo decir. Ya, porque es que hay un hueco, hay un hueco de 40 años o así, no sé cuánto, que es la guerra con Portugal, que no viene salvo. Bueno, claro, es lo mismo que pasa cuando la guerra con Francia. Que cae o... Por ejemplo, una evidencia de un espero del siglo XVII es precisamente con la paz de los Andes. Ya tenemos paz con Francia, pues cuando empieza a llegar todo el comercio otra vez. Podremos más o menos enterarnos un poco de el movimiento del puerto de Avilés y lo que supuso el puerto de Avilés en el siglo XVII. El año, cuando estuve aquí hace 2 años, decía que tenía un problema tremendo, porque no había protocolos notariales de Avilés hasta el siglo XVII. Sí lo sabía, lo que habían desaparecido. Y entonces había tenido que ir pescando poco a poco en otros mares, como era en Chancillería de Valladolid o alguna cosa, para encontrar. Al revés, este año lo que tendría que deciros es que acabé, podríamos decir, desbordada. Acabé desbordada porque ya son protocolos notariales, ya son las actas municipales y lo que iba a ser en principio todo el siglo lo vamos a dejar reducido a la primera mitad del siglo y de una manera muy esquemática. Porque lo que sí
me certifiqué es de eso, de que el siglo XVII es un siglo riquísimo. En Avilés lo sabíamos porque es el momento en que las dos grandes casas señoriales hacen casas nuevas allí, se afincan allí, más la tercera gran casa señorial, bueno, gran casa. Y ya sabéis que los señoríos por aquí, por el norte, no eran como los señoríos sureños, ¿eh? Pero bueno, por una parte los Navia-Osorio, que son los marqueses de Ferrera, los Bernaldo de Quirós, que son los Campos Sagrados, y los Miranda Valdecarzana se instalan en Avilés, y se instalan en Avilés porque, como tú dices, están muy relacionados con el comercio. Como el año pasado no pudimos proyectar imágenes, Avilés lo tenemos ahí desde el primer momento en un portulano de finales del siglo XV, debidamente marcado, y marcado con, vamos a ver si cargó el otro, no, aquí, ahí lo tenemos, Avilés marcado con algo que vamos a hablar hoy, que es el famoso Cabo Peñas. La costa de Peñas es la más brava, es la que divide en realidad las dos partes de la costa asturiana, y en donde vemos cómo pues ahí tenemos desde Afoz, llamado como Basma, Asma, es la ría del río Asma, a Ribadeo, a Tapia, a Navia, a Luarca, a Villés. Entre Luarca y Villés hay que dar ese vacío que tiene el entrante del río Nalón, las peñas de Gauzón, como dicen ahí, y luego al pobre Gijón, que lo han convertido en Tigama, no sabemos por qué lo entendieron así, Villaviciosa y el resto de la costa. Avilés, vale, al revés. Lo tenemos marcado al fondo de una ría que entenderéis muy bien los bilbaínos, porque no es la clásica ría de un río grande que desemboca en la mar, sino que es una ría formada por ríos más pequeños que el Ibaizábal, más pequeños que el Cadagua, o más pequeños que el Nervión, pero que son una serie de venas que confluyen, y ya a partir de Avilés es cuando podríamos hablar de una ría que yo cuando vengo a Plencia me la recuerda mucho porque tiene la misma forma. Y tenemos que hablar de un Avilés que no es el que se ve ahora. El Avilés, este plano es un plano del 16, son dos entidades de población distintas. Por una parte está la villa de Avilés, la villa amurallada, una villa que es la que tiene el fuero más antiguo de toda la costa cantábrica. Es un fuero de final del siglo XI concedido por Alfonso VI, que confirma su nieto Alfonso VII, es lo que más se conoce, y que desde entonces es una villa real, una protección monárquica de la monarquía total, pero que al otro lado, bueno, vete atrás, esto es lo que tal, cuando son tan sensibles, en cuanto lo tocas, al otro, ¿ves? A ver, hombre, vente otra vez. Al otro lado, lo que tenéis en el color naranja es el pueblo de Sabugo. Por en medio está uno de los ríos, el río Turuergo, es un río que se cubrió a finales del siglo XVIII. Por en medio un mundo de marisma, todo lo que hay en gris, la marisma, y ese pueblo de Sabugo dependía, entre comillas, de la villa de Avilés. ¿Y por qué digo entre comillas? Fijaros si es importante que Avilés es la única población que tiene en la Edad Media en Asturias dos parroquias, una en la villa y la otra en Sabugo. Y es más, la demarcación eclesiástica estaba cortada por ese río Turuergo, porque la villa dependía de lo que era el deanazgo de la Catedral de Oviedo, mientras que Sabugo dependía del arciprestazgo de Luarca. Aquello era una cosa de Pravia de Aquense y Pravia de Ience. Es una cosa completamente distinta. A nosotros nos va a servir para mucho, porque mientras que en la villa de Avilés es donde van a residir los comerciantes, y el puerto de Avilés, a ver si consigo que no está en la ría, el puerto, ¿ves? No lo consigo. ¿Cómo no? ¿Ves? Nada, es que con el ratón sí se puede, pero con el dedo yo no puedo. El puerto de Avilés no está en la ría grande. El puerto de Avilés está en ese río pequeño, en ese río Turuergo, en esa parte blanca que tenéis pegada a la... Vamos a verla aquí, ya mejor. Esta es la ría, este es el río Turuergo, y el puerto está justo aquí, en esta parte de aquí, el entrante. Entonces, cuando te digan que un barco está en el cai, el barco está ahí. Cuando no hay espacio en el cai, el barco está anclado en la ría, y te lo dicen de esa manera. Algo que a mí me recuerda cuando llegó el Sidesa,
pleno siglo XX, que cuando el muelle de Sedes estaba lleno, los barcos estaban en medio de la ría anclados. Sabugo, el puerto pesquero. Pueblo pesquero, pueblo marinero, prestaba marinos a la Si le das a eso, tienes un punto. a la yarda. Y tiene aquí su parroquia. Además es una parroquia muy relacionada con lo que es el mundo de la pesca y del comercio. Es Santo Tomás, pero Santo Tomás no apóstol, sino Santo Tomás cantuariense, Santo Tomás de Canterbury, y esta parroquia se funda menos de 100 años después de que sea santo, con 50. O sea, tenemos ahí pobladores en Sabugo con unos apellidos que estás viendo que son apellidos ingleses transcritos al castellano, y que tiene la parroquia de la villa, que está aquí, en esta parte de la que vamos a tener que hablar mucho, es San Nicolás. Estamos otra vez con el mundo del comercio. Entonces, Avilés y Sabugo, más las dos rieras, o sea, era la villa, era Sabugo, y eran pendientes de estos ríos, aquí, una riera, la riera de Vidriero, y aquí otra riera, la riera de Miranda, la llamaban así, que vamos a ver relacionadas con este comercio por ciertos temas de interés, como son, por ejemplo, en un caso, una fabricación de cerámica muy potente, y en el otro caso, una salida, es la salida, lo que hablabas antes, que es el problema de la comunicación con el interior. Porque el comercio sale, y entonces sobre la riera de Vidriero está todo el punto, ahora ya pillé, toda la salida del comercio desde Avilés sale por esta zona, por el viejo Camino Real, y ya empieza a encontrar, Avilés era una Mesopotamia, y el comercio de Avilés es que se esté continuamente pendiente de los puentes que cruzaban esos pequeños ríos, que no eran puentes de piedra, que eran pontones con base de piedra y altura de madera. Tenía una especie de gobierno independiente Sabugo. Sí dependía de la villa, pero cuando se elegían los dos alcaldes jueces de Sabugo, se elegía un alcalde, de la villa, se elegía un alcalde de la mar, se llamaba así. El alcalde de Sabugo era el alcalde de la mar. Y había otros dos alcaldes en cada una de las rieras. Esto nos ha perjudicado porque en las actas de concejo de la villa se recoge poquísima información de Sabugo y de las rieras, que debieron de tener sus propios libros de concejo. Entonces tenemos información de ellos cuando se trata de rentas reales y demás. Pero luego, lo que es muy bonito... ¿Qué pasas? No sabes pasarla tú. Es que, como tantos puertos de España, tenemos una imagen verídica de esta época, que es el famoso Atlas del Rey Planeta, que hace un portugués para Felipe IV, y entonces tenemos aquí lo que no veíamos en los otros sitios, la entrada de la mar. Esta es la ensenada de la Bogariza. Aquí se acogían los barcos cuando el temporal era de levante, y estaba la barra de la ría de Avilés, que siempre ha sido muy peligrosa. Se acogían a la Bogariza, luego entraban. Esto era un fondeadero que todavía fue muy famoso en nuestra época, era donde fondeaba el yate Azor de Franco cuando iba a Avilés, el fondeadero del monumento, no sabemos por qué se llamaba así, y luego ya la ría, la entrada de la ría, y la villa, y Sabugo. Y el puente, al que veremos ahora, porque fue el primer puente de piedra que se hizo, aquí está muy idealizado, precisamente un puente. Con esto vamos a comenzar un poco lo que hablamos. Yo voy a estructurar el tema como lo hice hace 2 años. Tema de defensa de la ría como punto militar, tema de policía y luego tema de comercio y de vida, ¿no? El primer puesto que hubo en Avilés, así, está muy idealizado. Aquí estaba el famoso castillo de Gauzón. Era la vigilancia sobre la ría. Claro, esta ría siempre ha tenido unos problemas de colmatamiento, por una parte de arena, la playa de Salinas y San Juan, y eso hace que este castillo quede totalmente inutilizado y que lo que vamos a encontrar en el 16 y sobre todo en el 17 es este otro, que aquí está bien puesto como un castillo idealizado, por lo que sabemos ahora mismo por arqueología, que es muy difícil porque encima de la plataforma se construyó en el siglo XIX el faro de Avilés, con lo cual destrozó lo subyacente. Lo poco que podemos saber era, sí, que tenía una torre, una importante torre de vigilancia, y luego una plataforma artillada. Porque la siguiente defensa
la vamos a encontrar aquí, en el ángulo que forma la ría con el río Turuergo. Es la parte más alta de Avilés, que había una pequeña fortaleza también artillada. Tenéis aquí la ría ya en profundidad, en el esquema que vimos antes, ya en el siglo XVII, en donde se ha puesto junto a el pueblo los dos arrabales grandes de salida, Ribero y Galeana. Este sale hacia la calzada de la Mesa, este en cambio sale hacia Oviedo y hacia Gijón. Está Sabugo, con el monasterio de la Merced, que se acaba de construir, y estamos viendo todos los veneros de la ría, donde ha quedado el castillo de Gauzón, totalmente retraído, y como aquí tenemos el castillo de San Juan de Nieves. O sea, este ha quedado inutilizado, porque el arenal, ¿no?, y la marisma se lo ha comido, y ahora mismo la defensa es esta, y esta esquina de aquí, ni más ni menos. Sobre estos dos lugares de defensa, bueno, la otra defensa de Avilés, perdonad, que no sabe de ella porque es la pomposamente llamada muralla, que no es una muralla, es una cerca. ¿Qué diferencia hay entre muralla y cerca? La muralla es una muralla defensiva, muy potente, y la cerca es la que delimita unos derechos. O sea, Avilés, como os decía, tuvo el primer fuero del Cantábrico, y entonces lo que estaba dentro de la cerca estaba aforado. Y de hecho, a Sabugo, aunque le tienen una cerca muy pequeña, que es esta parte de aquí, que se ve en el otro dibujo, porque lo demás era todo marisma, todo río, y no hacía falta. Entonces sabemos que ahí había cerca y había una puerta, la puerta del Fresno. Bueno, pues para esta época lo que estamos viendo es que la cerca de Avilés es una cerca muy débil, está en continuas reparaciones, sobre todo en lo que es la parte que da hacia, la parte importante para Avilés, que es la parte que da hacia la ría y la parte que da hacia la salida comercial importante hacia el puerto de la Mesa en aquel momento. Continuas reparaciones. Entréis las actas municipales, 1631, está caída la cerca, 1648, hay que rehacer la puerta de tal sitio que se está cayendo. Son referencias que, cuando lo ponga por escrito, las tendréis y tendréis la referencia archivística. Pero, sobre todo, es el castillo de San Juan de Nieva el que se va a llevar todas las bendiciones. Es un castillo que depende completamente del pueblo de Sabugo. O sea, el pueblo de Sabugo, como es el pueblo marinero, no el marino, mucho cuidado, no son los comerciantes, es el que tiene que fletar una chalupa, llevar continuamente gente, la gente que está ahí de atalaya, llevar el aprovisionamiento, llevar todo eso pesaba sobre el pueblo de Sabugo. No sé cómo, bueno, sí la hubo, en cierta manera, cómo no hubo una revuelta en Sabugo contra la villa, porque estaban cargando contra ellos algo que era importante para las dos partes, ¿no? Junto a ello, pues había otras atalayas. Esto es zona de marisma, pero aquí, todo esto que veis blanco ya es una altura, que decías tú antes, llaman monte. Es que se llama monte a todo lo que es alto, ¿no? Pues hay en el monte de San Cristóbal, hay todavía una zona que llaman la Atalaya, ahí había una atalaya, y luego había más lejos otra sobre la zona de Santa María del Mar, en Castrillón. Y por la otra parte, hacia Gozón, había una muy importante en el Cabo Negro. Pero bueno, allá vamos. De hecho, los años clave para la defensa de la costa son los años 30. En los años 30 vemos una cantidad de información tremenda, porque ya se habla, 1638, las actas municipales, hay que poner de nuevo vigías en las atalayas porque hay amenaza de navíos por la mar. Lo dicen con ese nombre, amenaza de navíos por la mar. El 29 de julio de ese año se comunica, y eso os lo pregunto a vosotros, a los vascos, dice: quema de los navíos del rey en las costas de Vizcaya por los franceses. 1638. Quema de los navíos del rey en las costas de Vizcaya por los franceses. La flota de Lope de López. Fue destruida en Italia. Pues ahí es donde tenemos, porque es muy escueto, dice en Vizcaya, ahí te quedas, y no sabes a dónde acudir y qué buscar, y por eso en estos encuentros es donde podemos buscar estas cosas más potentes. En 1640 se coloca artillería, porque hay un aviso en 1640 de la reunión de la flota francesa y holandesa en Nantes. Otra vez una nota muy escueta
de las actas municipales. Ese año que se firme el Tratado de Münster, la paz de Westfalia, hubo, en torno al acuerdo final, hubo muchas tensiones. Yo tengo una fecha de 1640 y hay un aviso de que pasa esto. Y entonces hay dos cuestiones. Una es que por fin la villa y Sabugo llevan a un acuerdo, porque en este momento el rey pide soldados y pide marinos. Y entonces Sabugo le dice a la villa: mira, bonita, tú los soldados y yo los marinos. No me hagas a mí contribuir con soldados, porque ya tengo que contribuir con marinos y tengo que mantener el castillo. Y es el primer acuerdo que encuentran. Y lo que hay muy importante es que sí, conseguimos reforzar la artillería de Avilés gracias a dos naufragios. En Bañugues, en el año 35, en el 35, se hunde un navío, el San Antón, y los cañones del San Antón son repartidos por toda Asturias. Entre ellos a Avilés nos tocan tres cañones. Pero luego hay otra, que esa también, y tampoco, voy a ver si consigo, en 1644 se saca la artillería del navío vasco derrotado que encalló en Salinas. Yo lo del derrotado pienso que es el navío que perdió la ruta. No estamos hablando de un navío derrotado en un combate, sino que pierde la ruta. No es capaz de entrar en la ría de Avilés, abría mala mar, y como todavía sigue pasando hoy día, más de un barco acaba encallando en la playa, que al revés que en Plencia, allí la playa la tenemos al occidente de la ría, no al oriente de la ría. Pues de ahí, de ese navío vasco, que no nos dan el nombre ni tal, es donde se sacan parte de artillería. Esto por lo que se refiere a defensa de la ría. Aunque esa ría es una ría que hay que estar continuamente regándola, aunque es una ría que aquí justo en el ángulo donde dobla hay un choque de, claro, Blancos, Peña, aquí hay una peña conocida, yo desde niña, hay que tener cuidado con la Rechalda. Es una peña que sale en el fondo de la ría y que ha rajado a muchísimo barco. Y yo todavía recuerdo, pues en los años 50, que la Rechalda tenía encima un pequeño faro con luz y una campana, para así por la noche. Ahora la han volado, por fin la han volado, pero cuando se enanchó el canal de la ría para el Sidesa, todavía seguía ahí la Rechalda. Aquello era muy duro. El otro tema que había tratado hace 2 años era el tema de policía portuaria. Sigue funcionando. El año 1640, como siempre, el miedo es a que entre la peste. Y es gracioso, la peste en Avilés nos entró más por tierra que por mar. O sea, la capilla de San Roque está en la entrada de Galiana, por donde entraba la calzada de la Mesa. No estaba al lado del mar la capilla de San Roque, estaba en tierra y en tierra adentro. Y el año 1648 hay un aviso de peste en el puerto de Santa María. Avilés comerciaba con el puerto de Santa María y el aviso llegó. ¿Qué pasa? Que o no hicieron caso o se les coló, porque en 1649, en abril, hay una sentencia del gobernador del Principado, o sea que esto arrastra del año 48 seguro, en la que se castiga a Avilés por haber dejado entrar en el puerto una carabela apestada procedente de Cádiz. O sea que se sigue teniendo mucho cuidado con esto y tenemos noticias. Pero claro, lo principal para el puerto de Avilés, lo que le da vida, sigue siendo el comercio. Sigue siendo el comercio, comercio de entrada y comercio de salida. Y para este momento, Avilés, y esta ya la conocéis porque es la foto que puse en la publicación del año pasado, es la única casa lonja medieval que se nos mantiene en Avilés. Es una casa del 13, en donde en la parte de abajo estaba, como lo conocéis de tantos sitios, porque esta casa las hay en Bretaña, estas casas las hay en Italia, iguales. La parte de abajo era la lonja comercial, aquí estaba para cruzar los palos con las lonas con las que se cubría la mercancía que se sacaba a la calle, y arriba era la vivienda. Esta se nos ha salvado de puro milagro y se ha salvado la fachada, mucho cuidado, es lo único que tenemos. Lo que tenemos detrás ya es una reconstrucción muy buena, por cierto, que hizo el arquitecto municipal de Avilés para archivo. Eso es ahora mismo en la parte de abajo una sala de exposiciones y arriba una sala de conferencias y el archivo municipal. Bueno, se salvó porque así como los naviosorios y los de Campo Sagrado hicieron sus palacios nuevos,
Los Miranda acaban, esta era la casa de una familia de comerciantes de Avilés que se hizo muy rica, son los Alas, o las Alas, como quiere alguien que se diga, el Nicolás de las Alas, el Fernando de las Alas, Alonso de las Alas, que desde el siglo XIII son comerciantes en Avilés. Y que tienen la primera, o sea, el segundo edificio gótico más antiguo de Asturias es la capilla funeraria que se hacen estos señores al lado de la parroquia, para no enterrarse dentro de la parroquia. Bueno, pues en un momento determinado, esta rama de las Alas fenece porque una mujer de las Alas se casa con un Miranda. Entonces los Miranda no se hacen palacio en Avilés, tienen palacio en Oviedo, tienen palacio en Grado, tienen palacio en Teberga, pero en Avilés utilizan la casa de sus familiares de las Alas. Y gracias a eso se ha conservado esta casa. Solo hay otra casa con una portadita gótica. Y el aspecto del urbano de Avilés, este fue el único puente, el primer puente de obra que se hizo. Si quitáramos esta casa de aquí, esto es lo que veríamos en el Avilés del siglo XVII. Este puente, que se llama el Puente de los Pilares, porque el puente anterior era un puente con pilares de piedra y paso de madera, es el que comunica con la costa. Con Luanco, o sea, con Ozón y con Candás, con Carreño. Este es el ábside de la parroquia de San Nicolás de la Villa. Esta es la muralla. Aquí era donde estaba instalada la artillería, porque aquí es donde sale el otro río. Y esto, que hasta hace muy poco tiempo ha sido un famoso restaurante, sidrería, La Parra, es uno de los almacenes de la sal. No hay más que verlo. La estructura, que queda aún porque alguien lo compró en una subasta y aquí delante tenía el bar y en la parte de atrás los toneles de sidra. Y mi padre se reía porque decía, bueno, aquí es un sitio en que va uno al servicio y va contra la muralla, pero bueno, delante hay sanitarios. Porque en la parte de detrás está la muralla de Avilés. Entonces, esta foto, que es una foto del siglo finales del XIX, este puente se tira en el siglo XX para hacer un puente metálico más allá. El puente metálico se instala aquí, ¿no? El puente de San Sebastián. Pues gracias a que tenemos estas fotos, porque este puente lo hizo el maestro de obras de la Catedral de Oviedo. Que la Parra continúa ahí. Cerró, sigue ahí, y ahora, bueno, eso no se toca. Se van a tirar toda una serie de casas que se pegaron aquí a la muralla para dejar libre la muralla, el almacén de la sal y el ábside, o sea que ahora desde lo que es la Hotería de la Ría, desde el famoso Niemeyer, se va a poder ver una esquina de Avilés tal y como era en la Edad Media. Eso es algo que el actual ayuntamiento ha luchado mucho por ello y se va a conseguir. Lo había empezado el anterior y se va a conseguir. A este CAI de Avilés y con comerciantes de esta villa nos llegan noticias de todo tipo. Y sobre todo lo que vamos a encontrarnos es que quienes llevan el comercio en la villa de Avilés son familias, no los nobles que entran. Yo no encuentro comerciando ni a Mirandas, ni a ninguno de los otros, ni a Navias, ni tal, hasta el 18. Los que comercian y así todo hay que decir. Todo hay que decir que los Bernaldos, cuando hacen su palacio, un palacio hermoso, la parte de atrás que da a la ría, hacen según los arquitectos, una logia preciosa, una galería porticada, porque desde esa galería se izaban mercancías o sea, en la parte de abajo había almacenes y desde ahí se izaban mercancías. Todo esto falta por estudiar. Hay que tener en cuenta que habría que entrar en los archivos señoriales de estas personas, porque en otros archivos pues te encuentras, por ejemplo, todo el tema en los Mirandas, en parte del archivo que está en la Universidad de Oviedo, te encuentras unos libros para el 18, unos libros de cuentas de toda la madera que salía para la Marina Real. Y eso está sin tocar. Eso está sin tocar. Yo me encuentro aquí en Grecia con el botón, que son los feudales de la zona, porque normalmente intervienen en negocios a través de administradores, de apoderados. Y solamente cuando el asunto está ya para una cantidad astronómica la que deben, aparece el apellido de Luthor como último responsable. Pero siempre funcionan sus apoderados. Ya os decía antes, Gonzalo, que es que este sí lo está sin tocar y el 18 se toca donde se toca. Los archivos son muy duros de pelar
Hasta ahora ya empieza a haber muchos archivos señoriales que están en archivos públicos, pero intentar entrar en un archivo privado es la monda, y por eso nos queda muchísimo por hacer, ¿eh? Entonces la cuestión es que para Avilés sí tenemos vamos teniendo poco a poco una información que nos lleva pues a ver cuáles los tráficos fundamentales que tenemos en Avilés, y van a seguir siendo los mismos que apunté el año pasado cuando estuve aquí. Es el tráfico, como tenéis en primer lugar, Avilés importa sal, Avilés importa vino, Avilés importa, y es donde tenemos menos información, este otro tipo de, por ejemplo, de Francia. Vamos a ver, las lonas de los barcos vienen de Francia, son telas de Olona, y de Olona lo pasamos a lona. Y en aquel barco que sí tenía para el siglo XVI, que lo habían embargado, aparecía cantidad de telas de Olona, ¿no? Las mujeres avilesinas siguen gastando holandas, las ricas, eso tiene que venir a algún sitio. Pero bueno, en este caso lo que tenemos es un comercio de sal en toda la fachada atlántica. La inmensa mayoría de los barcos provienen de Francia, ¿no? Entonces tenemos desde una parte, aunque la central nos vaya hacia La Rochelle, pero tenemos desde Vannes hasta la isla de Noirmoutier, pasando por la isla de Rey, la Dordogne, Bruage, toda esta parte de aquí con sal, y luego viniendo también del puerto de Santa María, de Aveiro, hacia aquí. Ahí tenemos información muy importante, información de muchos barcos. O sea, por ejemplo, para 1602, el tema de la sal es impresionante, porque entradas que solamente controlara una persona, de la que hablaremos después, que es una especie de agente comercial, un francés que acaba afincándose en Avilés y siendo nacionalizado español, hay algo así como 50 y tantas entradas de sal. Increíble, increíble. ¿En un año? No, en 20 años, porque en un año tenemos menos, pero vamos a ver, sobre todo es muy interesante porque estos barcos son los que nos van a hacer, y lo vamos a ver después, en lo que se llama, que luego es un nombre que quedó muy ligado al tema de los indianos, que es viaje redondo. El viaje redondo es el que vienes con una cosa y marchas con otra. Estos barcos que entran en Avilés con sal no permanecen en Avilés ni un mes ni 2 meses. Salen en cuanto gargan automáticamente con lana. Porque como exportación, en Avilés la exportación principal es la lana, seguida de la madera. Y es algo de que yo me lo encontré de frente. Yo no encontré ningún libro en el cual se hablara de que en Avilés había aduana para la lana. Pues la hay desde principios del siglo XVII. En 1605 ya tenemos un señor allí, y vamos a ver de un barco cómo sale el barco con la lana, cómo embarca la lana y cómo tiene que pasar por la aduana y pagar los derechos de aduana. ¿Cuál es el cargo del controlador? ¿Jefe de aduana o...? Sí, ahí ya lo veré, un administrador de la aduana. El primero que hay es precisamente uno de la familia de las Alas, pero luego es el clásico cargo que se subasta. Y entonces va cambiando de manos. El Pierre Bertin, el Pedro Bertín lo tuvo durante un tiempo, pero claro, no puedo mantenerlo. ¿Por qué? Porque para tener ese cargo tienes que dejar una fianza muy sonada. Tienes que ser un comerciante muy potente y tener una fianza muy sonada para ello. Bueno, entonces esta sal se hace, ya digo, de esa manera y con viajes redondos. Y claro, nos vamos a encontrar una serie de barcos que son los franceses, que nos vienen. Hay uno que además lo vemos, el Elimelon, que es de Marennes, viene a comprar lana, trae sal. El Juan Bon lo mismo. Bueno, son de Marennes, son de Bretaña, son de, bueno, gente que viene, los vamos a ver también haciendo el viaje, que vienen con sal y salen de Avilés con madera para Portugal, y salen de Avilés. Los mercaderes de Avilés tardaron mucho en tener barcos propios, mucho. Ahora vamos a ver un barco que se hace en Avilés, que va un constructor de Guetaria a hacer.
y habrá otro barco nuevo, el San Antonio. Pero normalmente Avilés lo que hacía era fletar barcos franceses o fletar barcos portugueses que habían llegado y aprovechar y contratar. Barcos de allí no había. No había. La impresión que me da a mí ahora es que, claro, tengo que mirar mucho más protocolo, toda la segunda mitad del 17 y demás, para ver si eso continúa. Pero sí parece que, porque lo pude comprobar también en un puerto mucho más pequeño que es Candás, a Candás llega también otro fabricante, otro constructor de barcos del mismo sitio, de Guetaria. En Candás y a 12 kilómetros, a 15 kilómetros de Candás, en Avilés. No es el mismo, son dos distintos. ¿De qué fechas? 1600, el de aquí te lo voy a decir, el otro es 1609 y ese te lo diré ahora cuando pasemos a la madera, para no andar revolviendo todo esto, ¿no? El segundo, eso, tranquilo porque lo vamos a ver con mucha calma. El segundo mercado importante que tiene Avilés de adquisición es el vino. Es el vino y aquí tenemos, bueno, la lana, vamos a ver, porque el vino tiene que estar, está aquí. Y una cosa que os quería comentar, porque fue lo que salió antes, en el comercio de la lana, ya veis que hay marcadas dos rutas. Desde Avilés, llegaba lana desde Torrestío, por el puerto de la Mesa, pero hay que reconocer que la mayoría de la lana llegaba, o sea, llegaba por León y llegaba por una vía que llegaba fundamentalmente hasta Medina de Río Seco, que es también una vía de ida y vuelta. La vía de ida es la lana de Medina de Río Seco que sube hacia Avilés, mientras que la salida es el pescado cecial y el pescado salado que sale de Avilés hacia sus mercados. Entonces no hay nada que nos tenga una relación uno con otro. El mercado del vino, la madera, nena, lana, madera. Pues no lo cargué. Bueno, me perdonáis, por favor. Tenemos constancia de que hay algo de tráfico de vino con Francia, con Burdeos, pero no mucho. Y parece que venía destinado a las clases más potentes, porque de hecho el vino tinto que se bebía en Avilés era vino tinto leonés, fundamentalmente leonés. Algo llegaba de Toro, porque había una vieja tradición, dado que un monasterio asturiano, el monasterio de Valdedios, tenía rentas, traía vino de Toro y tenía una casa en Toro para las viñas y traía. Pero normalmente lo que venía es lo que llamamos la tierra del vino de Tierra de León, ¿no? El de los viñedos cercanos a la ciudad de León, Valdevimbre y toda esta zona, y vino del Bierzo. Y eso lo sabemos porque tenemos incluso tarifas en una época importante para Oviedo, en este caso, como es la época del jubileo de la Santa Cruz, cuando se aprovisionaba Oviedo de pan y de vino, porque venían a una población de 5.000 habitantes, venían unos 25.000 peregrinos. Lo sabemos porque se hacían 25.000 insignias de peregrino y no iba a perder el dinero. Pues tenemos las tarifas, los precios del vino del Bierzo, del vino de tal. En cambio, el blanco venía de Ribadavia, se embarcaba en Pontevedra. Vino de Ribadavia, y era el más potente porque tenemos en Avilés cada año, se controla la llegada del vino, se subasta el vino para aquellos que lo van a vender, para que los van a tener en sus bodegas, y mucho cuidado con venderlo por debajo del precio tope. No se pueden hacer competencia. Hay un precio, se establece el precio del vino, y lo que sí es cierto es que si un año se bebe poco y va a entrar el del año siguiente, ese vino se vende a bajo precio. Me temo que ya el pobre no estaría muy bien, pero hay un comercio muy potente de vino de Ribadavia. Y también tenemos comercio de vino con Andalucía, vino que se embarca en Sevilla y vino que se embarca en el puerto de Santa María. Calculo que el de Sevilla, porque claro, son muy poco expresivos, es vino de Huelva. El vino del condado de Huelva, el puerto que tenía más cerca era Sevilla. Y que en cambio el que se embarca en el puerto de Santa María es indefectiblemente vino de Jerez, vino de Sanlúcar. Lo que pasa que no el vino de Jerez que nosotros pensamos ahora, sino el vino blanco de Jerez que se vuelve a vender
no me gusta hacer, pero como es el más famoso en toda España, el vino blanco de Barbadillo. Es el vino sin encabezar con alcohol, que es el cambio del otro vino que tenemos. Así todo, os vuelvo a decir que el vino, por comercio marítimo, el vino que gana en todo es el vino de Ribeiro, y además lo nombran vino de Rivadavia, no dicen Ribeiro, dice vino de Rivadavia, y volvemos a encontrarnos un caso, que en este caso el viaje redondo, o sea, los barcos que traen vino a Avilés marchan a Pontevedra con cerámica, con vajilla de barro, loza de barro, que se producía en la Riera de Miranda. Todavía es el día de hoy que el cura Feito, que el pobre ha muerto hace poco, un párroco que llegué muy joven, consiguió resucitarla. Es una cerámica negra. Y entonces yo me planteaba, cuando encontré estos barcos, además, se contrataban con muchísimo tiempo, tenían la obligación de estar en Avilés a una fecha precisa, porque era cuando salía la hornada y se llenaba el barco, se ponían todos los alfares de Miranda, hicieron una especie de cooperativa, los que tenían alfar en Miranda, para entregar esa vajilla en un tiempo tope. El barco tenía que estar allí y salir. Y yo a veces me río porque, claro, en Galicia se habla mucho de la cerámica negra de Buño. Buño, que es un pueblo de La Coruña, tiene cerámica negra. Y a veces digo, hombre, a lo mejor la cerámica negra que aparece en el entorno de Pontevedra no es de Buño, es de Miranda. Habrá que verlo. Ese comercio de cerámica ha sido también de cabotaje por un tema. En Miranda se fabrican unos magníficos tubos de cerámica para encañar agua, para llevar agua a las fuentes. Tubos de tradición romana, completamente. Y entonces sabemos también de barcos que llevan desde Avilés tubos en el momento en que está haciendo toda la traída de aguas para Gijón. Las fuentes de Gijón van en barco desde Avilés hasta Gijón, tubos de Miranda. Frente a esto, ¿qué tenemos nosotros? ¿Qué es lo que vendemos? La lana. La lana ha dado muchísima navegación. Ahí lo tenemos. Y la vemos llegar, ahí me falta, puse encima el tapón, la vemos llevar a todos los puertos de Francia, al norte de Francia. Es cuando nos aparecen los primeros barcos de Abra de Gracia, del Abra de Gracia, que es el Abre, ¿no? Y claro, desde ahí nos consta que la mayoría se reexportaba. No tenemos, ahora me apareció la primera cita de un comerciante extranjero que está en Avilés y que resulta que es un comerciante de Rotterdam. Pero si no, todos los comerciantes, y acaban haciendo compañía, son comerciantes franceses y comerciantes avilesinos que hacen compañía, y vamos a ver incluso uno a tres bandas para el comercio de la lana. El comercio de la lana, ahí lo tomé casi entero porque el modo de verlo, de expresar cómo viajaba la lana, porque siempre son muy escuetos, ¿no? Y me tienes que cargar tanta lana, llevarla al puerto en tanto tiempo. Hay noticias e incluso se toma una declaración de cuánto, por si hay algún barco cuánto tiempo se tarda en llegar desde La Rochelle a Avilés. La Rochelle fue el punto de referencia para Avilés desde el siglo XIII. Lo que ocurre es que hay un momento que cuando La Rochelle está en manos de los hugonotes, desaparece La Rochelle y empezamos a comerciar con los otros puertos, con los otros puertos que no están en manos de los hugonotes. Pero en 1608, el 4 de febrero, tenemos, es gracioso porque el notario dice, un francés, Carlos Ranot, menos mal que este señor sabía firmar muy bien, es un Charles Rignot Rigneaud, francés, vecino de Marennes, reino de Francia, maestre y señor, me encanta el modo de redacción, perdonarlo, maestre y señor después de Dios, de su navío nombrado la María de Marennes, que al presente está surto y ancorado en la ría, lo que os decía, no está en el CAI, de momento está todavía en la ría y puerto de esta villa, contrata con Pedro Martínez de Pumarino, regidor de la villa, los regidores de Avilés están en el negocio, que fleta su barco para llevar a La Rochelle 40 arrobas de añinos blancos de Castilla, todos sucios. El añino es la piel de oveja con la lana, o sea, no la lana afeitada, podemos decir, la piel con la lana, envuelta, blancos de Castilla, todos sucios. El maestre ha de recibirlos y meterlos en el navío bajo cubierta, en parte dice ensuta, en parte seca, en parte enjuta, donde vaya bien acondicionado, sin que se mojen ni reciban daño alguno, metidos en sacos y arpilleras como acostumbra.
Aquí tenemos toda la descripción de cómo navega la lana en un barco. Dice, los cuales ha de recibir por peso en la aduana de las lanas que su majestad tiene en dicha villa, pagándole de porte 2 reales por cada arroba. Bueno, cuando encuentras un documento como este dices tú, uy, qué alegría. No es un barco que lleva lana. No, aquí decimos cuánta lleva, qué tipo de lana lleva, cómo la lleva, cuánto va a cobrar de porte y la obligación de pesar en la aduana. Ya no vale el peso del mercader, sino que pesan en aduana. Pues este ha sido uno de los... Porque lo otro que tenemos, pues mucha relación, sobre todo de... vamos a ver incluso una compañía, cuando hablemos de los comerciantes, una compañía entre un asturiano, uno de producción de lana y un francés, y hacen un triángulo. Vamos a ver el otro comercio potente, que es el de la madera. Este te va a gustar más a ti, Chema. Estás muy metido. Que lo teníamos ahí. También comerciamos madera, pero el comercio principal de madera de Asturias, tengo marcado Avilés, el puerto de Luarca, es con Lisboa, con Setúbal, con Cádiz, Sanlúcar y Sevilla, los grandes astilleros. Eso es lo fundamental. Y entonces sabemos, por ejemplo, para el año 1602 hay 2, 4, 6 documentos referidos a la madera. Uno, devolución de una deuda de lana con un flete de madera, un francés que fleta para Sanlúcar. En traspaso de madera cargada en Luarca, a cambio de saldar una deuda de lana. Es gracioso, la lana es lo que mueve todo y muchos señores, la deuda dice, pues mira, no me pagas, pero me haces este viaje, el pago es este viaje. Y tenemos ahí, flete de un barco de 60 metros de madera de Luarca a Sevilla y Cádiz, y ahí tenemos el precio, 3.500 reales. Un barco de 60 toneladas de madera de Luarca a Lisboa por 2.400 reales. Acuerdo de futuro, ya con tiempo, para una venta en Luarca de 250 carros de madera, o sea, la medida de la madera lo carga un carro, por 1.750 reales. Y otra obligación, y en este caso sí tenemos, son portugueses, Diego de Soria de Setúbal, con un García González de Villademoros de Luarca, 150 carros de madera, por 1.290 reales. Esto podemos ir ampliándolo. Al principio es gracioso porque el contrato se hace en Avilés, el contrato del barco, no en Luarca. Por eso encuentras poco. Sí, el contrato se hace en Avilés y luego el embarque se hace en Luarca. Y si tenemos ya posteriores, a Alonso Núñez, vecino del concejo de Tineo, a Fleta García de Peñaflor, vecino de Avilés, maestro en navío Nuestra Señora de Raíces, este es un navío avilesino, es una advocación de un convento mercedario, que ha de tomar carga de madera y otras cosas en la ría de Pravia, este es el primero que tengo, para Lisboa. ¿Dónde atracan la ría de Pravia? Es lo que no sé, porque para este momento San Juan de la Arena no creo, San Esteban, tal vez sea San Esteban, en donde, pero no dice el lugar, dice la ría. O también otro que tenemos el mismo, tenía algún otro más de madera, sí, otro que es portugueses siempre. Tenemos portugueses en cantidad. Toribio Morán, esto es gracioso porque Gijón en este momento se supone que está despegando, pero en cambio encontramos a un vecino y al regidor de Gijón que viene a Avilés a contratar una carabela portuguesa para ir a su puerto a cargar chaplón de madera y llevarlo a Lisboa, ya madera elaborada. O otro que está, un Alonso de León Porras, que es regidor de Avilés, que fleta a un vecino de Candás el navío llamado San Antonio de Padua, navío nuevo, es lo que os decía antes, empiezan a aparecer el navío nuevo, ya como posesión de un asturiano, para ir a Sevilla con madera. Es mucho lo que vamos encontrando, pero lo más interesante para nosotros, hay unas cuentas de madera que no conseguí verlas todavía, de un barco portugués en Cádiz. Me interesaría saber si esa madera la cargó en Avilés, yo creo que sí. O vamos a tener algo que enlaza las dos cosas, que es la construcción de un barco en Avilés. En Avilés siempre se habló, porque vamos a tener madera, y eso lo tenemos, siempre se habló que en la zona de Avilés, que estaba
aquí en Sabugo, esto es lo que se llama el campo de Bogaz, y sabíamos que eran los astilleros, pero lo sabíamos porque se decía, no sabíamos dónde lo sacaban, y aquí nos aparece claramente. Tenemos toda la teoría de una construcción de un barco. Empieza el tema en mayo de 1617, cuando un comerciante de Avilés y un marinero de Sabugo, Andrés de León Porras, un comerciante que es un regidor, y Juan de Pravia y su compañía, se acuerdan, se ponen de acuerdo para hacer en la ribera de Bogaz un navío de 30 a 40 toneladas. En 1617 se hace el contrato para traer la madera al barco. Y más adelante es cuando vamos a ir encontrándonos la presencia de el contrato con un tal Martín de Arbestaín, maestro de carpintería de fábrica de navíos. Le dan el título completo, eso como aparece en el documento. Maestro de carpintería de fábrica de navíos, vecino de Guetaria, que se asocia con el Juan de Pravia para entrar en ese navío, para hacer ese navío. Son toda una serie de, ya tenemos cartas de pago, lo que hay que pagar. Álvaro González de Bedia, carpintero, vecino de Avilés, tiene que pagar 270 reales que le dieron. Está trabajando en la fábrica del navío, o sea que el vasco viene a dirigir la obra, pero los carpinteros son los del navío. Y lo más interesante, y a ver dónde lo encuentro porque ahora va y lo tengo perdido, es cuando contratan la madera. Aquí está. Alonso López de Selgas, vecino de Pravia, vende al regidor Andrés Alonso de León Porras 600 piezas de chaplón de nogal en el lugar de Agones, que embarcan en la ría de Pravia para Avilés, y coincide con fechas en la construcción del navío. O sea, ahí teníamos, solo me falta ya encontrar, si lo logro encontrar, la entrega del navío, y a ver si veo el nombre del navío y cómo flota este navío y a dónde va. Pero sí, ya son demasiadas cosas. Es, por tanto, un comercio importante, un comercio rico y un comercio que trae personas a vivir a Avilés. Por ejemplo, cuando entramos con comerciantes extranjeros, el principal del que voy a hablar un poco, porque hay un estudio muy bueno, ya os daré la referencia, es este Pierre Martin, que no sabemos de qué parte de Francia es, no lo dice nunca, dice del Reino de Francia, pero no nos dice de qué población. Y portugueses, estos son personas que vienen y se afincan en Avilés, se hacen vecinos de Avilés, se casan con avilesinas, obtienen así ya la vecindario total en Avilés, y, por ejemplo, Pierre sabemos que llegó a ser nacionalizado castellano. Pero son Francisco González y Gaspar Rodríguez, que se avecinan en Avilés. ¿Quiénes vienen como comerciantes extranjeros? Portugueses se encontraron muchísimos. En 1615 es gracioso porque hay un Antonio Luis, vecino de Zurara, está al norte de Oporto, maestre de la Caravela Santana, que trae sal. Pero este mismo, 2 años después, lo acaban metiendo en la cárcel en Avilés, con otro, que era parceiro, dicen, que era también propietario del navío, Antonio González. ¿Por qué? Por un ruido que tuvieron. Tiene una pelea monumental y ahí acabaron en la cárcel, ¿no? Hay otro, Antonio Gómez, un portugués, vecino de Esposende, maestre de la Caravela San Juan. Este es muy interesante porque es la primera vez que veo una declaración de pérdidas en un barco, que luego tenemos los libros completos cuando llega un barco y declara que haber perdido. Bueno, pues este señor, en 1615, vecino de Esposende, maestre de la Caravela San Juan, declara haber perdido en una tormenta 10 milleros y medio de sal que había cargado en Aveiro para Avilés, ¿no? Y hay otro, en 1436, en época ya de guerra, que llegan a Avilés unos portugueses muy malheridos, que están en el hospital de la villa porque los enemigos franceses robaron su caravela de sal en la costa de Peñas. Entonces, lo que no sabemos es probablemente un caso de piratería, más que de piratería, de corso sobre la carabela. De la vida de Perbertín os voy a dar 2 pinceladas porque hay un buen artículo. La primera noticia que tenemos de él en Avilés es en 1601. Si tenemos en cuenta que la paz de Verlans es de 1598, este fue de los primeros que aprovechó la paz para venir. Este buen hombre es perdonad la frase coloquial, es un fuguillas. Él va buscándose la vida muy fácilmente. Lo tenemos en 1605,
como guarda mayor del derecho de exportación de la lana, que saliese por Ribadeo y por todos los puertos de Asturias. O sea que tenemos la posibilidad de salida de lana por todos los puertos. Yo de momento la he encontrado en Avilés, espero que los más lo encontráis. Este hombre hace compañía con los más ricos de Avilés, con los comerciantes más ricos. Los Alonso de León Porras, los Falcón, los Carreño, los Solís, los Rodríguez de Luera. Bueno, es intermediario entre los franceses que atracan en el puerto y demás. No sabemos la fecha cierta, 1603 y 1606, hay una holgura, se casa con una avilesina viuda rica. Y además emparentado con los Luera, Isabel González de Luera. Es una viuda que tiene una hija y que, bueno, a esa hija va y se casa con uno de los notarios más famosos de Avilés, Julián de Valdés León. O sea, la red de este hombre, él así todo se ocupa, por ejemplo, mucho del nieto. Del nieto, que no es nieto suyo, es nieto de su mujer. Él le pone... me estoy pasando un rato, ahora solo una. Le pone un maestro, es gracioso porque es un maestro que tiene que enseñarle, 1609, las 3 primeras reglas. O sea, lo de dividir nada, sumar, restar y multiplicar. Y le enseña a leer letra procesal y a escribir en bastardilla. Yo que soy paleógrafa, digo, claro, este chaval tiene que saber leer la procesal porque todavía es la que se está escribiendo en todas las zonas rurales. En cambio debe escribir la bastardilla, que es la que está escribiendo ya su padre, y que es la letra de los notarios. La bastardilla España. Pero, ya digo, por su matrimonio pudo naturalizarse y avecilarse en Avilés, y sabemos ya que es del Reino de Castilla la última mención que tenemos de él como natural del Reino de Francia es en 1608. A partir de entonces es Pedro Lertín, vecino de Avilés. Y tampoco sabemos cuándo muere. La última noticia documental es de 1628. O sea que es un hombre que por lo menos estuvo en Avilés pues 28 años trabajando fuertemente, ¿no? Y lo que os decía de negocios a 3 bandas, hay uno, un comerciante avilesino, Alonso Muñiz González, un comerciante avilesino, con un comerciante también de Río Seco, Juan de Aceves, y un marino francés, Jacques Neron, que es vecino de Olegón. Juan, el de la lana, el de Castilla, el marino de Río Seco, se obliga a poner en Avilés 200 arrobas de lana merchante, o sea, de lana ya para comercializar, en casa de Muñiz. Este le pagará, según la vaya trayendo, a 18 reales cada arroba castellana de 25 libras. Y Muñiz se la vende a Nerón a 22 reales. Sabemos lo que gana el intermediario, cada libra. Y le va a tener 150 libras. Es un buen negocio para todos. Entonces estamos viendo la compañía a 3 bandas que le falta muchísimo por hacer, pero iremos encontrando más cosas. Y ya solo un ratín para hablar del otro importante, no mucho, la pesca. La pesca en Avilés, sobre todo es el barrio de Sabugo. Se centra fundamentalmente en esta época en la pesca del besugo, es lo que da más rendimiento. Ahora vamos a ver las fechas del besugo. En la pesca de la pijota, la merluza, y en la del congrio, porque la pijota seca y el congrio seco es con lo que se va a comerciar, con lo que vas a comerciar hacia Castilla, a Villalón y a Medina de Río Seco. Nosotros Medina del Campo no la tocamos, eso queda para otra parte. El comercio avilesino es Medina de Río Seco, fundamentalmente. Hubo muchísimo problema entre Avilés entre Sabugo y la villa. Los pescadores de Sabugo tenían la obligación de llevar el pescado a la villa, o sea, pasar el puente. Y hasta que la villa no compraba lo que quería, el Sabugo no podía comerciar con el pescado. Ahí hubo tremendo, porque claro, estaba expuesto allí 3 horas sin poder, y no podían llevarlo ni a Oviedo, que era el comercio natural. Hubo muchas guerras hasta que en 1633 establecían unas ordenanzas de cómo tiene que ser todo, no la pesca, sino la venta de la pesca, la comercialización. Lo del camino hacia Castilla, la exportación, lo tenemos clarísimamente en un contrato
Juan González de Getino y Pedro Suárez, arrieros, vecinos de la mediana de Argüello León, moradores en Villa Simplicio de Camino, reconocen haber recibido 13 cargas de pescado oficial de 10 arrobas. Entonces, tenemos la equivalencia entre carga y arroba, liada y bien acondicionada para llevárselo a Andrés de Villanueva a la villa de Villada en Palencia, a razón de 36 reales de alquiler por carga. Ahora, deben de hacer el camino en un máximo de 7 días, era vital. En este caso no podían llegar tarde, ¿eh? Es el pescado secado y escabechado. O sea, por ejemplo, una renta muy potente de Avilés es la renta de los fustes. La renta de los fustes son los toneles, y como decía Chema, no es el tonel para el vino, es el tonel pequeño que todavía iba a hacer en casa de mi abuelo era exportador de pescado, había un carpintero para montar cajas, pero ese carpintero montaba también toneles para escabeche. Toneles pequeños. Y el nombre es los fustes, las maderas, y la renta de los fustes es muy importante en Avilés. Ahora, lo que es muy tal es el tema de la pesca de los besugos, ¿eh? Continuamente, a través de 3 documentos, sabemos que la temporada de pesca va desde Navidad hasta Antroxo. Claro, el Antroxo es el jueves de Carnaval y esa es fiesta elástica. Nosotros sabemos que el Carnaval lo tenemos ahí con una duración extraña. Según cae la Pascua, cae primero la Cuaresma, ¿no? Entonces, en 1608, Juan González de Carreño e Inés García, su mujer, reconocen haber adquirido a Juan López el Viejo, maestre del navío San Andrés, todos los besugos que él y su compañía mataren y trajeren en dicho barco a este puerto hasta 8 días andados de la Cuaresma que primero viene de este presente año. Se compraba el pescado antes de que llegara a puerto. Se contrataba el barco, me imagino que dice lo mismo, y el barco ya entraba a entregar, a razón de 5 reales menos cuarto, la docena de 13. Siempre había un besugo por si la merma, ¿eh? Si salía alguno dañado o lo que fuera, son docenas. Yo el primer día que lo leí, aluciné. Docenas de 13, ¿eh? De dar y tomar, o sea, mucho cuidado, pescado tocado, nada. De los cuales le han entregado ya a estas fechas, en febrero, empezaron en diciembre, 546 docenas. Pero a mí me gusta más, hay otros del año siguiente, de 1609, porque son más expresivos. Este es el notario Gabriel de Cuyences, y Gabriel de Cuyences es más expresivo cuando hace las notas. En Sabugo, el 12 de enero, Juan de Cabo, maestre del barco llamado San Martín, con él su compañía, y vienen los nombres de los 10. Sabemos que un barco de pesca de besugos, en este caso van 11. El maestre del barco y 10 compañeros, 10 de la compañía. Hacen escritura, y en este caso es un barco de Avilés que va a pescar y entregar la pesca en Candás. ¿Por qué? Porque en Avilés no había escabecheras. Se escabecha en Candás. Y a mediados del siglo XVII hay un señor de Candás que se trae, un de Avilés, que se trae una escabechera a besugo, a Sabugo, y ahí escabechan el besugo. Entonces este señor dice que le va a comprar todos los besugos que pescaren y mataren con el dicho su barco a Medero de Evia, vecino de la dicha villa, que se obliga a pagar, en este caso son 3 reales por cada docena, y no habla docenas de 13 de besugos, pero dice que la condición de pagar algún impuesto por descargar lo va a pagar el que los compra, no el que los vende, y que les irá pagando cada domingo. Es la primera vez que pagan por semanadas, cada domingo de cada semana al maestre la pesca recibida, si no se hiciera cargo de ella, si dijera no quiero los besugos, 100 ducados de pena. Mucho cuidado, si hacemos un contrato lo hacemos en serio, y si no, no vale. Y se vienen a que si pescaren en un día 40 docenas de besugos o menos, puedan dormir en la mar y continuar la pesca el día siguiente, para que no traigan el barco medio vacío. Entonces ya sabemos que la buena pesca es de 40 docenos para arriba, si no, no nos vale. Y entonces, con los besugos que pescaren, se han de partir de la mar vía recta hasta la dicha, hasta el puerto de Candás, y hacer la entrega. Y entonces aquí hay otra cosa. Igual que antes veíamos lo de la lana, ahora vemos cómo se descarga, porque dice: Medero de Evia está obligado a tener en la ribera de dicho puerto, de día y de noche, personas para recibirlos. Hay que descargarlo en el momento en que llegue.
y los pachos que fueran de menester para descargarlos, y tendrá la cabana, una cabaña en la ribera, en Candás, en la playa, había unas cabañas, para depositar el pescado hasta que el señor lo lleve a donde escabecha. Ahora, ahí también, si sucediera temporal fortuito, que no se pudiera navegar, matando de 40 de abajo, se puede venir al puerto de la villa, Avilés, y llevarlo por tierra de Avilés a Candás. Es que claro, entre Avilés y Candás está Cabo Peñas, y estamos lo de siempre, el temporal de Cabo Peñas te puede hacer volcar para un lado o para otro. Entonces son unos detalles tan nimios, pero a veces tan interesantes, tan interesantes porque, bueno, esta misma persona contrata ya otra vez lo del año que viene, desde Navidad hasta Antrocho, pero es gracioso, sube el precio, 4 reales la docena. Si son pequeños, ojo, a 2 por 1. Ya estamos pescando pescado pequeño. Y es también simpático el hecho de que en este caso se contrata, y además habla, los cestos de ciegos. ¿Qué son los de ciegos? Los que están tejidos con varas de blima. Tú decías de... Estos cestos los he visto yo todavía funcionar en Gijón, siendo yo niña. Era con los que subían el pescado de la lonja de Gijón encima de Villa en las cabezas. No son los de banasta de castaño, son los cestos de ciegos, que además son troncopiramidales. Y allá van, ¿no? Y es gracioso, os decía que es gracioso, porque vamos a acabar aquí con algo muy importante. Este señor, como está muy contento con la compañía de ese barco, lo ha contratado ya 2 años seguidos, va y le han de dar a la compañía 14 azumbres de vino. Muchas gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición para todo lo que queráis.